La década de los 80 fue para el equipo un periodo de estabilidad deportiva, participando en una nueva categoría de reciente creación tras conseguir alcanzarla en 1982, la Segunda División B, que inicialmente estaba formada por dos grupos. En los despachos, el que había sido presidente desde el ascenso a Segunda B, Modesto Moiña, dimite al iniciarse la temporada 87-88 con un Alcoyano sumido en una profunda crisis económica. Su dimisión provoca la creación de una gestora, hasta que en el mes de noviembre 7 empresarios locales acuerdan asumir la dirección del club y deciden que el más veterano, Juan Campos, asuma la presidencia ante los organismos federativos. Aquellas tardes de fútbol en los 80, junto a los veteranos Barrios y Paqui, marcaron época nombres como Cuenca, Rivera, Ernesto o el hábil extremo contestano que dejó impronta en el Collao, Ramonet. El alcoyano encadenó una estancia récord en la categoría durante 14 años. Posiblemente en Segunda B habrán participado alrededor de unos 150 equipos y el Alcoyano estará posiblemente entre los 25 primeros. El mismo año del ascenso, debutaba en el equipo el que llegaría a ser uno de los jugadores que más temporadas ha jugado en el Alcoyano, Antonio Castillo, que llegó a lucir hasta 13 campañas la camiseta blanquiazul. Entramos porque bajó el Levante, por impago, nadie se lo esperaba y la verdad es que se formó un equipo un poco a prisa, ¿no? La gente no se lo acaba de creer. Yo en lo personal tuve la suerte de que hice una buena pretemporada, Juan Muñoz confió en mí y me quedé en el equipo y la verdad es que me quedé en el equipo y fue titular toda la temporada. El juego de Castillo en el campo hacía prever que pronto sería requerido por equipos superiores, pero en el fútbol siempre está latente la posibilidad de sufrir una lesión y él no era la excepción. Cuando acabé el primer año en Segunda B tuve una lesión que me permitía jugar, pero al final decidí operarme para estar más tranquilo. Y poco después me enteré de que ese año traspasaron a Rivera, al Zaragoza, y que yo me iba con él. Al operarme esperaron y como resultó que la operación se complicó, tuvo que operarme 2 veces, sí que es verdad que eso me truncó porque eran 18 años y era el momento de dar el salto. Pero nunca me he arrepentido, además estaba aquí muy bien y estoy muy satisfecho y muy orgulloso de haber estado en Alcoyano. Las lesiones sufridas por los jugadores del Alcoyano son tratadas por las expertas manos del doctor José Antonio Rubio, especialista en traumatología y jefe de los servicios médicos del Alcoyano, que en sus 21 años de servicio vocacional al club ha tenido que atender en quirófano algunas lesiones de consideración. Sufrió una rotura cruzado anterior, posterior, la rótula, ligamento lateral interno, menisco externo, y la verdad es que ese jugador ocurrió en un entrenamiento. Lo curioso es que esa semana venían del Racing de Santander a ficharlo. Una de las intervenciones más mediáticas del doctor Rubio sobre el terreno de juego tuvo lugar en el play-off del 2011, cuando atendió de manera decisiva al jugador del Eibar, Alex García, tras desplomarse en el césped. Pero el trabajo de este facultativo va más allá. Desde el 95, Rubio viene elaborando completísimos informes del equipo que trascienden lo médico, para convertirse en una auténtica memoria de cada temporada. Todas las temporadas se lleva el estudio, se lleva contabilizadas todas las lesiones, cómo ha sido, en qué minuto, siempre son lesiones musculares, es lo más frecuente, ya sean elongaciones, contracturas o roturas fibrilares. En cada uno de estos informes, además, el doctor Rubio dedica un pequeño homenaje a personalidades ligadas con el Club Deportivo Alcoyano, como en el caso de Manolo Cano, emblemático masajista del equipo durante 3 decenios. Bueno, soy Manolo Cano, antiguo masajista del Club del Alcoyano y soy socio, tengo 1700. La década de los 90 se inicia con el presidente más joven hasta la fecha, Agustín Giner. En su primera campaña, el alcoyano se convierte en el máximo goleador del fútbol nacional en todas sus divisiones superiores, con 35 goles en 17 partidos, y se clasifica para disputar el play-off, aunque sin ascenso. Jo crec que m'ho va fer falta creure-s'ho que podíem muntar, perquè realment aquest any va ser l'any de les golejades, de l'Hèrcules que t'he comentat,
un any molt xulo que quedàvem antes de muntar i pues avui guanyarem de 2, avui guanyarem de 3 i de fet van guanyar quasi tots els partits de casa i me va faltar jo crec que el creure-s'ho, ¿no? La buena marcha deportiva del equipo nada tenía que ver con la situación económica del club, cuyo déficit superaba los 20 millones de pesetas. Home, totes aquestes coses afecten, perquè quan econòmicament han estat, inclús jo també he estat mesos sense cobrar, pues, el problema està en que no estàs parlant del partit del diumenge, estàs parlant que no cobres, que no... I això realment al jugador le afecta. El estado económico del club empieza a generar retrasos en los pagos a los sueldos de los jugadores. A la noticia del déficit se sumó el embargo del campo del Collao, cuyo anuncio produjo una verdadera conmoción entre socios y aficionados. Y si eran pocos los problemas, el 10 de septiembre la Tesorería de la Seguridad Social dicta un nuevo embargo por unas deudas acumuladas de más de 3 millones de pesetas. Nosotros prácticamente esas cosas te enterabas y te sorprendías, pero estábamos un poco ajenos, ¿no? En el vestuario éramos un poco ajenos a toda esa clase de embargos. Lo que pasa es que esa clase de embargos sí de noticias iban precedidas de que los sueldos y los salarios final de mes pues casi siempre o iba con retraso o se atrasaba y entonces eso ya era un problema. Tras la dimisión de Giner, una gestora pasa a ocupar la presidencia hasta 1995. Ante la dramática situación, interviene el gobierno local del alcalde José Sanus, proponiendo la conversión del club en sociedad anónima, medida que es aprobada por los socios el 9 de marzo del 92. Con la esperanza de cubrir los 20 millones de pesetas necesarios, al esfuerzo se suman empresarios y profesionales locales. Esta medida soluciona las deudas del club a corto plazo, si bien posteriormente, y en el marco de una crisis económica general, vuelven los números rojos a las arcas alcoyanistas. En lo deportivo, a Juan Muñoz le sustituye Juan de Ramos, quien tras su paso por el Alcoyano iniciaría una meteórica carrera profesional que le llevaría a conquistar 5 copas con el Sevilla en 2 temporadas, incluyendo 2 copas de la UEFA, lo que le avaló para entrenar en la Premier League y llegar posteriormente al banquillo del Real Madrid en diciembre de 2008. El entrenador más grande que ha pasado por aquí, Juan de Ramos. En cuanto a, digo más grande, en cuanto, todos son grandes, en cuanto ha llegado lo más alto como profesional, llegar a ser el entrenador mejor pagado del mundo, pues son pocos. Y que haya pasado por este banquillo del Alcoyano, pues menos aún. La temporada 94-95 se iniciaba con una plantilla renovada y con nuevo entrenador, el gallego Luis García, del que como anécdota nos quedan sus entrenamientos amenizados con música. Con él se rozó el playoff de ascenso. Antonio Castillo y Javier Gandía lideraron una época de protagonismo para la cantera alcoyana, popularizando la Peñeta, grupo de futbolistas locales completado con Edu, Jorge, Eduardo y Pascual. En octubre del 95 debutaría Eduardo Fitor, el guardameta alcoyano que después del mítico Quiles más temporadas ha estado bajo los palos. La veritat és que jugar així en el Collao, jugar en el Alcoyano, més que res per la comarca i la comunitat és prou important, no? I els equips sempre que venien a jugar així al Collao o anar nosaltres fora, bueno, pues era prou difícil. La escuela de fútbol del Alcoyano tiene su origen en el mismo año de debut de Eduardo, el 95, siendo entonces presidente Juan Pla. La formamos con ilusión de que los chavales se fueran poco a poco haciéndose válidos para el primer equipo, no para el primer equipo, para todas las categorías de lo que era el Alcoyano. Yo estuve durante 12 años como director, que son muchos años, y bueno, en 12 años pues unos están más contentos, otros menos, pero lo que es evidente es que cuando más compites y cuando más arriba estás, más ilusión tienen algunos y más desilusiones se llevan otros, ¿no? De seguir igual podemos decir que tendremos jugadores para un futuro y bastantes poco a poco como van subiendo, incluso para equipos superiores, como ahora en estos momentos estamos viendo que han ido saliendo algunos y los tenemos en primera división, como hablábamos antes de Julio, de Jorge Molina.
La década sigue avanzando. El Club Deportivo Alcoyano inaugura su nueva sede, ubicada en el mismo campo, y el 19 de mayo de 1995 el Ayuntamiento aprueba definitivamente la compra del Collao en el curso de una sesión plenaria. Tras la dimisión de Juan Pla, Julián Campayo Didí gana las elecciones a la presidencia por 3 votos de diferencia con José Luis Laporta, quien a los pocos meses le sustituye en el cargo tras su dimisión. Al término de la temporada 95-96, el Alcoyano finaliza su larga trayectoria en Segunda División B. Las convulsiones internas de la entidad y una evidente mala suerte deportiva en el tramo final de la liga llevan al cese del entrenador Luiche y su sustitución por Pepe Aroca, que no puede evitar el descenso del equipo a Tercera División. El equipo tenía 23 puntos en aquel momento y faltaban 12 partidos y en 12 partidos hicimos 21 puntos y es que la verdad es que no nos libramos por el goal average. Por el goal average empatado descendimos nosotros, pero bueno, un goal average que hasta te acuerdas de muchas cosas, ¿no? En aquella temporada, como 2 partidos, el penúltimo partido fallas un gol de estos que te regateas al portero, tira, eso fue Mir, y el balón cuando está entrando en la portería ya está celebrándolo él y el balón se para en un charco justo cuando va a entrar en la línea. Faltaban 2 minutos para acabar, ese partido acabamos fue en Andorra, acabamos en empate. Fíjate tú, nos hubieran sobrado 2 puntos. Això va ser fotuda perquè l'equip que havia molta gent que havia jugat en equips bons. L'entrenador també venia d'entrenar a Castelló, primera divisió, i l'ambient que es creava i l'equip que es va fer no era per a baixar, sinó per a estar ahí dalt en els jocs de dalt. Fue un horror en todos los aspectos, tanto económico como todo, como ambiente y como tal. Eso fue el peor. Ese año lo tengo borrado en mi memoria. Los 8 años en Tercera División llevaron a un progresivo despoblamiento de las gradas, mientras que en lo económico la crisis se fue agudizando hasta que en noviembre de 2001 un grupo de futbolistas de la plantilla se declara en huelga, después de haber estado reclamando sin éxito las mensualidades que se les adeudaban. Passaven els mesos i així ningú cobrava, la gent apretava més i van dir, escolta senyora, així n'ha que dir, n'ha que fer una cosa perquè la gent sàpiga realment el que està passant. I més que res va ser per això, prendre aquesta mesura para ver si algú es tiraba avant. Tras la dimisión del presidente Laporta y con los jugadores varios meses sin cobrar, se creó un movimiento espontáneo por parte de la afición para salvar el club, capitaneado por Eduardo Latorre y Santiago Blanquer. También fue decisiva la intervención del entonces alcalde Miguel Peralta. La afición respondió en masa, llenando las gradas y recaudando dinero para poder pagar parte de lo que se debía a los jugadores. Fue aquel célebre partido que ya es cuando íbamos a desaparecer, que se llenó el campo, que se pusieron las huchas famosas y demás, y en aquel partido que no ganamos aquí fue como si nos diera un bajón, los chavales no acabamos de superar aquello y bueno, la marcha de Juli fue algo importante porque el equipo jugaba mucho buscándolo a él y cuando tienes un equipo que tiene que buscar a una persona porque los recursos son más limitados, pues sí que se llega a notar más conforme va avanzando la temporada. I ese dia jo crec que ha sigut el dia que he vist el camp més ple que mai.